aquí de soporte de la universidad que nos hace mucho el favor de compartir y de estar pues transmitiendo estas conferencias. Ya vamos a iniciar. ¿Listo? Listísimo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al Seminario Permanente de Ciencias Forenses. Es un placer para nosotros desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí abrir este espacio para el diálogo, la plática y aprender sobre temas de ciencias forenses y todo lo que se puede hacer desde diferentes perspectivas. Pues bueno, como saben, ya tenemos 3 periodos haciendo el seminario y hemos tenido un poco vistas generales de lo que se ha hecho o se viene haciendo desde otras disciplinas, pero hoy tenemos un tema muy interesante sobre una perspectiva metodológica para poder hacer una reconstrucción de lo que es básicamente eh, la identidad, podría decirse, o mediciones, cálculos, y vamos a ir aprendiendo, pues bueno, con nuestro invitado. Por eso quiero que aprovechemos el tiempo al máximo, que ustedes, los que están aquí en el foro y los que participan desde el Facebook, tengan la posibilidad de abrir preguntas, comentarios, dudas de todo tipo, al respecto de lo que nos va a presentar hoy, nuestro invitado. Bueno, voy a presentárselos, aunque seguramente muchos de los que ya están aquí lo conocen, pero igual, los que no van a ir aprendiendo o conociéndolo conforme a lo que él nos va a ir desarrollando y van a ver que tiene un montón de experiencia y trayectoria detrás de él. Pues bueno, se los presento. Él es el doctor Mircha Quinto Sánchez, es doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, maestro en Antropología por la UNAM, biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y técnico en emergencias médicas por la URGEMED. Actualmente es investigador asociado C de tiempo completo adscrito al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha participado en numerosas publicaciones nacionales e internacionales y publicado 4 libros. Sus líneas de investigación versan sobre variación craneofacial humana, protocolos de identificación humana, gestión integral de panteones y fosas comunes, genética de la inestabilidad en el desarrollo, métodos para la determinación de ancestría, por medio de caracteres craneocefalia, craneofaciales, y aplicaciones de la morfometría geométrica a la arqueología, entre otras muchas cosas que ya irán viendo conforme nos va a ir presentando el doctor. Y pues como les decía, la idea es que, bueno, él nos va a hablar, nos va a introducir al tema, el tema que como ya saben es cálculo de la ancestría biogeográfica por medio de caracteres craneofaciales ante la emergencia forense. Y pues bueno, la idea es que si bien pueden ustedes ir soltando sus preguntas aquí en el chat o al terminar o cuando se abra la ronda de preguntas, respuestas, comentarios, pueden solicitar, abrir sus micrófonos y pues lo ideal es que podamos platicar de forma abierta con el doctor y que puedan, pues ahora sí que exteriorizar sus inquietudes. Pues bienvenido, es un placer para nosotros tenerte aquí y pues estamos listos para comenzar la aventura de aprender. Hola, pues muchas gracias, por la invitación. Está bien chévere poder participar también, digamos, con las universidades públicas estatales. Para mí es súper chévere que se pueda, pues, divulgar un poco del trabajo que estamos haciendo y también desde la parte, digamos, de la ciencia forense, pues sumar, ¿no? A esta cuestión de lo que denominamos emergencia forense. Todos se pelean de si es emergencia o no, crisis. Pero bueno, el chiste es que, pues, ponemos un granito de arena para poder contribuir con las familias. Así que muchas gracias, Adriana, por la invitación. Es un espacio que nos permite a nosotros, pues sí, mantener contacto con especialistas, alumnos, con otros colegas, etcétera, etcétera, y pues es muy relevante para nosotros estas oportunidades. Entonces me voy a permitir presentar esta cosa. Déjenme que le pongo aquí. Yo creo que sí ven, ¿verdad? Sí, Lo que no se sé ve es muy que si bien. ven, ¿sí se ven bien? Ujú. Ah, ven. Sí, Entonces, bueno, lo que quiero platicarles pues, es un poco de el trabajo que hemos estado realizando ya en la UNAM desde hace tiempo. Esto también suma el trabajo de algunos de mis alumnos, de varios de mis alumnos, que también han hecho tesis sobre el tema.
y pues que han hecho sus pininos en este tema que es todo un rubro de discusión que es el cálculo de la ancestría, que así le llaman en general, o nosotros le pusimos el mote de ancestría biogeográfica. Ahora vamos a discutir un poquito de eso, usando pues caracteres craneofaciales, sobre todo pensando en cómo detonar pues acciones inmediatas de mitigación respecto de esta cuestión que les decía que nosotros denominamos como emergencia forense. La propuesta que les tengo pues es hablar un poco de variación o variabilidad humana. De esto se desprende el modelo de biodistancia que utilizamos, digamos, es el sustento que tiene el modelo que empleamos para hacer nuestros cálculos y al final hacer un reporte de la probabilidad de pertenencia a grupo que tiene una persona, ¿no? Posteriormente, discutir un poco o ponerles al tanto de algunas controversias que hay respecto del cálculo de la ancestría en lo forense, porque no todos, bueno, algunos lo defienden, otros no, hay controversias importantes en el tema, está bueno el debate y eso está divertido porque pues es como un poco para que ustedes entiendan justo el porqué de las críticas, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar o de plano abandonar este territorio, ¿no? Después vamos en esta cosa, el punto 4 de praxis antropológica forense, un poco repasar la parte de metodología, nada más para que conozcan así grosso modo, pues cómo se debería de realizar y qué opciones hay para hacer los cálculos. No vamos a profundizar más, simplemente es como un pantallazo a eso. Y finalmente quisiera como hacer una presentación del proyecto que justo ahora estoy realizando aquí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y que bueno, pues espero empezar a muestrear y pues ustedes también pueden contribuir a generar bases de datos que son de mucha relevancia para el campo forense, sobre todo también que pues las aplicaciones que nosotros desarrollamos pretendemos que sean pues de libre acceso, entonces bueno, pues nos van a beneficiar a todos, ¿vale? Entonces bueno. La primera cosa que les digo que les quería platicar es, digamos, el fundamento teórico de esta aproximación al cálculo de la ancestría. Y no me voy a meter en modelos matemáticos ni nada, sino simplemente, pues, hablar de variación, ¿no? De variabilidad humana. Y, pues, bueno, creo que nosotros, justo aquí en México, somos muy receptivos a esta parte de variabilidad porque, pues, la diversidad que tenemos en nuestro país, pues desde que somos muy pequeños la entendemos como una parte del vivir, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Yo soy de Hidalgo y en Hidalgo también hay una diversidad tanto biótica como cultural muy importante y pues te desplazabas apenas unos kilómetros y pues había cambios culturales importantes, ¿no? De la capital, digamos, de ahí de Pachuca. Y siempre pues había como esta relación justamente con esta diversidad, ¿no? Y pues nosotros si aumentamos la escala geográfica, pues la diversidad pues regularmente aumenta, ¿no? Es una diversidad grande y pues somos una gran familia que tiene muchísimas particularidades, ¿no? Y el estudio justamente de estas particularidades pues es uno de los quehaceres más bonitos de la antropología y específicamente de la biología antropológica, ¿no? Y pues es un tema central en toda esta aproximación, ¿no? El entender esas fuentes de variación que hay y pues darles una explicación en torno a nuestra historia biológica, ¿no? Este principio de variabilidad o de variación justamente nos permite a nosotros como forenses retomar esos conceptos y aplicar ciertos modelos matemáticos para hacer predicciones sobre algunos aspectos de la variabilidad humana, ¿no? ¿Cuáles son estos? Pues el sexo, la estatura, la edad, etcétera, etcétera. Y dependiendo del carácter que estemos nosotros utilizando, pues hay en mayor o menor medida, pues mejores o peores resultados, ¿no? Entonces yo acá les puse unas fotografías, pues que tienen que ver con el tema que vamos a tratar, que son de la cabeza, ¿no? De las caras humanas, en diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Y pues ustedes podrían ver, pues justamente este término de variación entre estas personas que puse ahí, y pues nosotros podríamos derivar de ahí ciertos análisis particulares, ¿no? Obviamente nuestra especie
pues tiene una historia pues grande en el planeta que se remonta hace mucho tiempo y en la actualidad pues bueno tenemos una distribución pues totalmente repartida en todo el globo terráqueo y esta cualidad que nosotros tenemos de dispersión, ¿no? Que es una parte de nuestra característica intrínseca, ahora que se habla mucho de migración y se cuestiona esta cuestión de la dispersión natural humana, pues nosotros somos una especie que regularmente y durante todo nuestro curso de historia nos hemos dispersado a través del planeta. Entonces, además de tener este sentido de variabilidad respecto de nuestro propio cuerpo, pues tenemos un sentido de variabilidad a nivel geográfico. Y este es otro de los temas que es importante para nosotros, ¿no? Es decir, cómo a través del estudio de estos tres ejes que podemos tener en este orbe, ¿no? Digamos, a nivel de coordenadas geográficas y de altitud, podemos comprender o no ciertos grados de variabilidad que nosotros podamos tener, ¿no? Y esto para nosotros es sumamente importante porque este espacio nos podría a nosotros ayudar a predecir, en el caso justo de personas que no conocemos su procedencia, pues inferir de dónde podría más probablemente venir una persona, ¿no? Y este concepto que retomamos de la biología, pues es la biogeografía, ¿no? Es decir, cómo a través de esta capa geográfica la especie, en este caso los humanos, se va distribuyendo y va variando a través de su historia en el tiempo, ¿no? Que esa es otra de las variables importantes. Si bien nosotros en lo forense, pues nos persigue, ¿no? Pues el futuro así muy próximo, inmediato, perdón, el presente inmediato, pues nuestra especie tiene muchísima historia. Entonces, pues también en lo forense se discute esta cuestión de hasta dónde llega lo forense, ¿no? O sea, hasta dónde podremos retomar los casos que pudieran tener una implicación forense. Y pues bueno, no sé, en Argentina, por ejemplo, se está discutiendo hasta cuestiones de principios del siglo pasado, ¿no? 1900, principios de 1900, ¿no? Entonces, los conflictos del 68, las guerrillas, ¿no? En toda Latinoamérica, las dictaduras, etcétera, etcétera, son conflictos que tienen interés para la parte de la ciencia forense. Entonces, el tiempo también es una variable ahí de suma relevancia. Y esta geografía, tomada o pensada desde una parte del tiempo, ¿no? De nuestra historia biológica, justamente nos permite entender cómo en la actualidad, si uno estudia caracteres de variabilidad humana, va a haber cierto patrón, ¿no? Constante en el estudio de algunos caracteres, ¿no? Que reflejan esta historia biológica. Si uno mapea algunos caracteres genéticos o cuantitativos, ¿no? Morfológicos, se va a dar cuenta que existe, en términos generales, ¿no? Una representación de el patrón de dispersión humana que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿sí? La gráfica que ven ahí es la misma, bueno, el mismo mapa que pongo, mapa mundi o mapa mundial de nuestro planeta, y lo que ven ahí en los circulitos es una representación de la diversidad o de la variabilidad que puede haber en nuestra especie. Si ustedes ven, África, pues es el centro de mayor variabilidad que tenemos, ¿no? En este caso, esto está pensado en la parte genética. Pero si estudiamos otros caracteres, pues se va a correlacionar, ¿verdad? En mayor cantidad de diversidad genética, también va a tener una mayor cantidad de diversidad morfológica. Y a medida que nosotros nos dispersamos, ¿no? En este hábito que tenemos, les digo, de andar paseando para todos lados, pues perdimos diversidad, ¿no? Pero aún así, si nosotros estudiamos de manera muy específica las poblaciones actuales, pues vamos a encontrar ciertas características de variación que nos permiten a nosotros caracterizar a esas poblaciones e inferir la probabilidad de pertenencia a grupo, ¿no? Esta cuestión, digamos, de nuestra historia nos facilita justamente el trabajo respecto de qué tipo de caracteres yo puedo estar utilizando para inferir cierta afinidad, ¿no? De una persona a diferentes grupos, ¿no? O poblaciones, ¿vale? Y es así que nosotros tenemos entonces estos patrones geográficos también que podemos buscar, ¿no?
Mucho se ha dicho igual en la actualidad que pues estos patrones, dada la globalización, ¿no? Pues van a tender a desaparecer y se va a homogeneizar todo, ¿no? Pero esto es realmente una trampa, ¿no? Porque en realidad, pues si nosotros pensamos en la accesibilidad, ¿no? A esta globalización, realmente pocos grupos humanos tienen una gran cantidad de dispersión entre la orbe, o muchos de ellos, en realidad, ¿no? Estas dispersiones que vemos hoy en día son productos de desplazamiento forzado, de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es muy cuestionable, ¿no? Esta parte de que se tienda a homogeneizar de manera totalitaria toda nuestra especie, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? Pues tenemos justamente este estudio de caracteres nos permiten vislumbrar ciertas diferencias entre grupos, ¿no? Entre algunos grupos que nos pueden ayudar a nosotros a decir algo más dentro de los datos que aportamos en el estudio de nuestras poblaciones, ya sea como biología humana, ¿no? Antropología biológica, o para el caso de la antropología forense. Ujú. Entonces, si nosotros estudiamos, perdón, no cambié, estudiamos esta variabilidad fenotípica, ¿no? En este caso, por ejemplo, las caras, regularmente pues se le podemos sacar alguna fotografía o podemos hacer mediciones directas en las caras o simplemente observar algunos caracteres, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión morfoscópica o visual de evaluar el tipo de ojos que se tienen, el tipo de la nariz, la boca, las orejas, la forma de la cara, etcétera, etcétera. Yo con estos individuos que ven ahí puedo derivar, ¿no? De esos datos que tomé, puedo derivar un espacio de análisis, ¿no? En donde pueda yo tener medidas de proximidad. Es decir, qué tanto me puedo parecer o no a otro relativo o a otro humano, digamos, en mi medio, ¿no? Puede ser un aula, puede ser la universidad, puede ser mi pueblo, ¿no? Mi ciudad, mi colonia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa medida de proximidad, pues, me puede ayudar a mí a diferenciar ciertos individuos. Si yo elijo un carácter que, pues, todos esos puntitos que ustedes ven ahí estuvieran así todos juntitos, pues, ese carácter no hay que utilizarlo para poder trabajar, ¿verdad? En la diferenciación de poblaciones. La cara, justo que les pongo este ejemplo, tiene más o menos ese patrón que ustedes ven ahí, ¿no? Tiene un patrón que, pues, tiene una distribución así más o menos dispersa, ¿no? Si ustedes ven algunos, ¿cómo se llama? Déjenme, voy a quitar mi pantalla porque voy a hacer una cosa, voy a dejar de presentar, voy a volver a presentar porque tenía mi pantalla duplicada ahí. Y si voy a utilizar esta cosita, no me van a poder ver. Entonces, estos dos, ¿no? Estas medidas de proximidad entre estas dos personas, pues me puede ayudar a hipotetizar uno que se trata de la misma persona, ¿no? O que son personas que están muy emparentadas, ¿no? Entonces, así mismo, si yo veo este individuo de acá, pues digo, pues no se parece nada a lo que hay aquí, quizás pues sea de otra población, o otra cosa que es muy común es que yo me haya equivocado también en los datos, ¿no? El error, ¿no? Sobre todo cuando está muy lejos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ustedes ahora, a través de estas fotografías, ya les digo, cualquier cosa que ustedes pudieran haber medido en estas fotos, me ayudan a mí a diferenciar a cada uno de estos individuos a través de sus caracteres fenotípicos, ¿no? Les digo, inclusive en algún momento se ocupó el color de la piel, ¿no? También puede ser el tamaño de la cara, hay muchísimas cosas que se pueden medir, ¿no? Y ese espacio que se configura para poder estudiar de manera eh, multivariada a la cara, nosotros le hemos denominado morfoespacio, ¿no? Es decir, es una visualización que me permite a mí, por medio de una gráfica en 2 o 3 dimensiones, ¿sí? Analizar qué tanto se puede parecer una persona a otra, ¿no? Y esto es de mucha relevancia porque esto es lo que sustenta toda la charla que les voy a dar, ¿no? Ahora voy a presentar más duro la parte del modelo de biodistancia, pero esto es, digamos, el corazón de la charla, ¿no? Que todo va hacia la parte de variabilidad. Entonces, si yo me convierto en un antropólogo biólogo que quiere estudiar las poblaciones humanas, justamente estas herramientas a mí me sirven
para poder medir qué tanta variabilidad tengo en las poblaciones que estoy estudiando, ¿no? Y yo les decía, bueno, México tiene mucha variabilidad. La predicción es justamente que yo me encontraría morfoespacios con mucha variabilidad. Y eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno que tenga mucha variabilidad porque me va a permitir diferenciar muy bien a las poblaciones, ¿no? A diferencia donde no hay mucha variabilidad, pues desgraciadamente va a ser complicado o no vamos a llegar a porcentajes tan altos de clasificación y eso pues siempre se ve mal, ¿no? O sea, yo la verdad no, pero bueno, mucha de la idea positivista de la ciencia pues dice, pues si no pasa del 95 o ahora en genética del 99.99% o en la asociación genómica, ¿no? Del 1 por 10 a la menos 16 ceros, pues no podemos, ¿no? Entonces, hay muchos rangos de apreciación respecto de este carácter, ¿no? Y de su poder estadístico. Ahora vamos a profundizar más en eso. Entonces, si yo caracterizo esta parte de los morfoespacios, ¿no? Y quiero analizar su variabilidad, pues me tengo que fijar en qué marcador estoy utilizando. Aquí les puse un ejemplo en el cuerpo de lo que se utiliza en forense, ¿no? Que le llamamos biométricos. Por ejemplo, la forma de la mano, ¿no? Las huellas dactilares, el iris, ¿no? Ahí está la cara también. La voz nos puede servir para identificar a una persona. Ahí está, por ejemplo, la firma también, ¿no? O sea, luego yo me acuerdo que en algún momento alguien firmó por mí y dije, qué feo firmaron, ¿no? O sea, realmente es un carácter biométrico, o sea, es difícil que alguien haga así tu firma al 100%, ¿no? Y ya ven que hay, pues, peritajes también sobre ello. Y bueno, pues nos puede servir justamente para eh, ver si se trata de una persona o no. La forma del caminado también es importante como un biométrico, ¿no? Aunque no tiene una potencia estadística muy grande, nos puede dar hipótesis sobre si se trata de la misma persona o no. Y también la impresión palmar, ¿no? Hay muchísimos más, pero cada uno de estos tienen diferentes grados de variabilidad, ¿no? Estos patrones de variabilidad han sido caracterizados en estudios previos y pues hay caracteres, les digo, que tienen poca y otros nula variabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta cuestión que yo les decía del patrón de caminado, pues tiene baja variabilidad, es decir, es una curva como la que ven aquí en amarillo. Entonces, casi todos están sobre la media, ¿no? Es muy poca variabilidad respecto del carácter, por lo tanto, el poder estadístico que me va a dar, pues no es muy grande. Muchos de los caracteres, por ejemplo, la cara, tienen un grado de variabilidad intermedia, ¿no? Entonces, pues es buena, sí, pero pues tampoco es la panacea. Ajá. Y eso yo lo tengo que conocer previamente porque luego pues hago falsas expectativas, ¿verdad? O sea, dedicarte a esta cosa de lo forense y no saber que de manera primaria, digamos, estás analizando un carácter que tiene una limitante, puede hacer que tú asumas que el poder estadístico va a ser muy grande y pues no, ¿no? Sin embargo, hay caracteres que son muy buenos porque son hipervariables, ¿no? Y eso es las cosas que nosotros investigamos para ver cuáles son las que tienen mayor hipervariabilidad. Por ejemplo, las huellas dactilares son sumamente variables, ¿no? Pues han dicho, ni una se parece una y otra, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es la curvita que ven en azul es súper variable, ¿no? Entonces, tiene tanta variabilidad que casi ninguna se parece, ¿no? Hay algunas que pues coinciden, ¿no? Por eso es así una curva muy basal. Y esas cosas son las que nosotros perseguimos, ¿no? O sea, yo cuando sueño en curvas que tienen mucha variabilidad, ¿no? Porque es la cosa que nosotros, los antropólogos biólogos, queremos encontrar, ¿no? Y si le pegas justamente a esos caracteres, ¿no? O a algún tipo de análisis que te ayude a maximizar esas diferencias, es un gol, ¿no? Es un gol porque pues tú estás ayudando justamente a hacer que esto sea más eficiente, ¿sale? Ahora, yo con esto no quiero decir, y esto me gusta mucho aclararlo, que porque la firma o el patrón de caminado no tengan una tasa de variabilidad tan alta, no se deban de utilizar, por el contrario. En la parte de la antropología forense, el uso de más cantidad de caracteres es mucho mejor porque haces validación cruzada. O sea, si dos de esos caracteres, o tres inclusive si lo aplicas, te están dando positivo, pues la confianza, ¿no? Que tú tienes al entregar una identificación, pues es mayor, ¿no? Lamentablemente en muchos casos solamente se tienen, por ejemplo en el caso de las caras, ¿no? Se tienen videos que tienen muy mala calidad, pues no vas a poder hacer mucho, vas a poder solamente entregar eso.
pues bueno, pero hay que decirlo, ¿no? Quizás sea una identificación presuntiva, pero es importante para el caso. Por ejemplo, muchos casos de búsqueda tienen por lo menos la certidumbre que esa persona estuvo ahí en un tiempo y espacio, ¿no? Y eso es muy, muy relevante para el caso, porque pues orienta a otras hipótesis de búsqueda. Y en materia de identificación, por ejemplo, en un hecho criminal, pues también es de relevancia, ¿no? Para identificar a una persona, un perpetrador sobre todo, en ese tiempo y espacio, ¿no? Entonces, que quede claro eso, ¿no? O sea, que si bien no tienen esa potencia estadística, en lo forense nos tenemos que agarrar de todo lo que tenemos, ¿no? No podemos decirle, no, esto no, porque no llega a más de 95%, ¿no? En 80, pero está bien, ¿no? Podemos utilizarlo. Entonces, estas grafiquitas las voy a utilizar mucho, son mis favoritas. Nos pueden ayudar a nosotros a caracterizar estos patrones de variación. Entonces, nosotros vamos a tener variabilidad que podemos trabajar entre grupos, ¿no? Que es la que hoy vamos a tener especial atención, y también dentro de los grupos, es decir, cuánto en la población mexicana variamos, ¿no? Por ejemplo, México, qué tan diverso es. Y luego, pues nos podemos comparar contra otras poblaciones, que estas son divisiones políticas, ¿no? O sea, digamos, la relación humana siempre ha sido muy diferente a la parte de las divisiones políticas. Pero bueno, si en ese agregado de división política podemos establecer un centroide, pues vamos a medir la diferencia que hay de ese a la otra población que tengamos, ¿no? Por ejemplo, dentro de México, nuestra propuesta es dividir, grosso modo, norte, centro y sur, ¿no? Y comparar entre esas para ver si nos da algún resultado. Entonces, nuestros grupos, a priori, y eso yo los definí de manera arbitraria, serían esos, ¿no? Norte, centro y sur. ¿Puedo hacer más grupos? Sí, también, los que se les antoje, ¿no? Y probar qué tanta diferencia. Ahora, lo que también queremos es justamente que esa diferencia entre grupos sea muy grande, ¿no? Entre más grande, pues está mucho mejor, ¿no? Ahora se van a dar cuenta que en realidad eso no ocurre en poblaciones humanas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos emparentados todos, ¿no? Entonces, realmente la diferencia no es tan abismal, ¿no? Esta hipótesis de diferencia así abismal era el de la raciología, ¿no? Es decir, no nos parecemos nada a la población negra, por ejemplo, ¿no? Y a la población amarilla, y los blancos estamos por otro lado. O sea, están todos aislados, ¿no? Eso pues ya se quedó totalmente atrás. Sabemos que no hay estas diferencias, más bien compartimos mucha historia y pues el grado de superposicionamiento es grande. Pero aún así nos permite tener una inferencia pues de un 80 a 90% de confiabilidad, ¿vale? Entonces, en esta charla nos vamos a centrar en la diferencia entre grupos. Dentro de grupos también nos interesa porque de ahí se saca las distancias entre individuos que nos permitan a nosotros decir qué tan únicos somos y reconocerlos, ¿no? Y eso es un criterio de unicidad, ¿no? De qué tan individualizante puede ser un biométrico, que es tema de otra conferencia, ¿no? Entonces, la pregunta acá era justamente si el cráneo podría servir para estudiar la genética poblacional de una población humana en particular. Nosotros cuando medimos un cráneo, una cara o un cuerpo, estamos midiendo el fenotipo, que es el resultado de la combinación de una carga genética, ¿no? De un sistema poligénico, ahí le puse, y esa carga genética, cómo se desarrolla en un ambiente particular, desde la parte intrauterina hasta que uno ya es adulto. La sumatoria de esas cosas, o sea, todo lo que pasa en esa sopa, ¿no? Imagínense además revuelta, es el fenotipo, cómo nos expresamos. O sea, por eso yo estoy así tan demacrado como me ven, o sea, no me ha ido muy bien en la vida, ¿no? Entonces, mi fenotipo tiene esa norma de reacción, que es lo que ustedes observan ahorita. Entonces, cada uno de nosotros pues, tiene una norma diferente de acuerdo a sus componentes tanto genéticos como ambientales. Ahora, siempre el ambiental va a ser mucho más importante que, pues, lo genético, ¿no? Entonces, inclusive en gemelos monocigóticos, o sea, que es el mismo genoma, nunca van a ser iguales, ¿no? Se han notado esas diferencias entre gemelos. Entonces, el ambiente tiene mucha relevancia, ¿no? Y estudiarlo es importante, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a estar estudiando no es directamente la genética de la población, ojo, esa es una cosa muy importante, sino es una genética permeada por el ambiente que yo puedo medir en un cráneo, ¿vale? Afortunadamente hay estudios previos en donde se han observado que en términos, digamos, generales, hay proporcionalidad entre la matriz genética y la matriz fenotípica, ¿no? O sea, es decir, más o menos es lo mismo, ¿no? Estudiarla.
Esto cuando estamos también viéndolo en una escala muy global, ¿no? Hay que decir, tiene muchos peros, ¿no? Estos modelos tienen muchos peros. Yo no le estoy diciendo que es la panacea, tiene muchas cuestiones que hay que resolver, ¿no? Pero de manera general, tenemos la opción de poder analizar este sistema genético, o sea, de relación directa genética a través del fenotipo, ¿no? Esa es la conclusión. Esto cuando nosotros ocupamos, digamos, los caracteres de manera más generalizada en el cráneo, ¿no? O sea, no puedo yo utilizar nada más una de las partes, ¿no? Del cráneo para totalizar, que eso es lo que hacía también en la tipología, ¿no? En el racismo, que ocupaba, no sé, por ejemplo, una de las distancias, ¿no? O distancia anteroposterior o la distancia de la órbita, interórbitas o alguna, y con eso, con una sola distancia, describían a las poblaciones. Pero eso, pues, obviamente causaba errores, ¿vale? Entonces, la respuesta es sí, sí podemos, ¿no? Con todas las salvedades que ahora vamos a hablar, ¿no? Uno de las cuestiones importantísimas es que pues se descubrió también que pues nuestro patrón evolutivo pues genera justamente estas clinas geográficas, ¿no? El fenómeno que yo les decía de dispersión y de que se vaya, digamos, acomodando, ¿no? La variabilidad humana en cierta medida en esta capa geográfica se le llama clima, ¿no? Y está relacionado con la estructuración poblacional que van teniendo estas dinámicas de dispersión, ¿no? Entonces nosotros podemos correlacionar que la historia evolutiva que nosotros tenemos o de dispersión, ¿no? Tiene una correlación o una alta correlación con los patrones genéticos y afortunadamente con los patrones fenotípicos. Entonces, afortunadamente eso lo podemos retomar para poder inferir la dinámica que podemos tener como poblaciones, ¿no? O como especie, ¿no? Depende de la inferencia. Y esto también tiene una salida bioarqueológica, ¿no? Si ustedes piensan en excavaciones, pues también se pueden recuperar, se recuperan, ¿no? Personas, esqueletos de personas y son analizables a través de también estos modelos, ¿no? Para saber en esta cuestión antigua cuál sería la variabilidad observada en poblaciones que ustedes se puedan interesar, ¿sale? Es exactamente el mismo modelo. Entonces, explicado esto, vamos a profundizar en este modelo de biodistancia. Hay dos conceptos que son clave que quiero que ustedes tengan en mente, ¿no? Después de esta charla, que permiten sustentar el modelo de biodistancias, ¿no? Es decir, este modelito que les dije de las distancias que tienen estas caritas, ¿no? Este morfoespacio. La primera es la predicción de aislamiento por distancia, que quiere decir que entre más próximos seamos, más probabilidad de relación genética tenemos. Y en su contra, entre más lejanos estemos, pues la probabilidad de que estemos emparentados es más grande, ¿no? Entonces, hay más probabilidad que yo esté emparentado, ¿verdad? Con la gente de Pachuca, de desde donde yo soy, a que esté emparentado con gente, pues, por ejemplo, de China, ¿no? Bueno, es medio abismal mi ejemplo, pero digamos de Yucatán, ¿no? Por aislamiento por distancia, o sea, por simple probabilidad. Eso, pues hoy en día ya saben que es muy relativo, porque pues yo también me puedo tomar un avión y pues nada, irme a otro lado, pues ya, ¿no? Pero pues ahí viene toda una cuestión de selección, no voy a entrar en ese tema de selección sexual, de etcétera, etcétera. Simplemente la predicción es esa, ¿no? Que hay mayor probabilidad de relación respecto del área geográfica en donde yo estoy, ¿vale? Y otro de los modelos que se ocupan mucho para esta cuestión de intercambio justo de flujo génico es el de modelo de islas, en donde se predice que estas bolitas que ustedes ven, ¿no? Estas bolitas de aquí son poblaciones. Y estas líneas es que la probabilidad entre cruzamiento de todos y de flujo génico es proporcional entre todas. Eso se llama panmixia, ¿no? Ese es el modelo nulo, porque en realidad esto no sucede siempre, ¿no? O sea, realmente la población que está equitativamente según distribuida tiene la misma probabilidad, es rara, ¿no? Pero es un modelo nulo y ese modelo nulo nos permite justo generar ecuaciones, digamos, de corte para poder ver qué tanto se desvía de esa predicción que hago en un modelo cerrado o nulo, lo que yo estoy observando en las poblaciones reales, ¿no? Y es muy bueno, es como el equilibrio de Hardy-Bember, ¿no? Donde pues uno dice, esta cosa del equilibrio pues es rara, ¿no? Pero bueno, hay poblaciones que la logran, pero la mayoría están desequilibradas, ¿no? Y así es, o sea, así es la biología humana, ¿no? Regularmente no está dentro de lo que uno quiere.
Y la antropología, pues justamente es esa maravilla, ¿no? Que siempre uno trabaja con esa variabilidad y nunca, nunca o muy rara vez da el patrón que uno está esperando, ¿vale? Entonces, estos dos modelos los sustentan porque, digamos, en un modelo ideal, ¿no? Todos mis individuos deberían de tener exactamente la misma distancia, ¿no? Esto les digo, no es cierto, dado las relaciones de parentesco que hay, entre cruzamientos, etcétera, etcétera. Fenómenos, por ejemplo, de deriva, de migración, etcétera, etcétera. Todas las fuerzas evolutivas, ¿vale? Y eso es lo que a nosotros nos permite tener un modelo nulo teórico para poder después hacer inferencias de qué tanto se desvía mis datos que estoy yo modelando en una población determinada, ¿no? Y además con todos los sesgos que yo pueda tener, ¿no? Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, ponerle a una fotografía puntos, derivamos un morfoespacio y sobre de este vamos calculando la distancia entre cada par de individuos, ¿no? Estas distancias a nosotros nos permiten tener un indicador fenotípico de qué tanto se parece una persona a la otra, ya lo habíamos dicho, y con esto nosotros derivar análisis de la variabilidad fenotípica que yo estoy observando. Acuérdense que si yo tengo la variabilidad fenotípica, puedo entonces hacer ciertas inferencias hacia la parte genético-poblacional, ¿vale? Este es el modelo, digamos, que hacemos. No, no hay otra cosa. Esto lo hace la computadora, me calcula todas las distancias posibles entre cada par de individuos y yo tengo una matriz enorme de datos, ¿no? Después esa matriz yo la puedo ordenar por grupos y entonces hacer una inferencia del tipo genético poblacional. Aquí yo les tengo el modelo, digamos, nulo perfecto, ¿no? Tres poblaciones, ¿sí? Cada una de ellas están totalmente aisladas, este es el modelo raciológico, ¿no? No se tocan, ¿no? Vean las curvas totalmente separadas. La población A, que está en rojo, ¿no? Tiene un centroide, ¿no? Vean, es el promedio, digamos, ¿no? Ese en realidad no es un individuo, sino es una cuestión teórica donde cae el centroide de esa población, de las medidas que yo tomé. El B también tiene un centroide y el C también, ¿no? Es el promedio, digamos. Este circulito que ustedes ven es el 95% de la población, ¿no? Está ahí adentro. Aquí les puse dos individuos graficados para que vean cuál es la distancia entre individuos. Yo la que estudio para la ancestría en realidad es la diferencia entre estos centroides, ¿no? Entre los grupos que yo estoy formando, ¿sale? ¿Por qué les pongo acá las de las matrices? Porque quiero que ustedes se queden también con la idea que este mismo modelo de biodistancia se ocupa para la inferencia de la unicidad, ¿no? O sea, qué tanto nos parecemos y podemos individualizar a una persona. Entonces, si yo quiero calcular eso, pues calculo, como yo les dije anteriormente, cada una de las distancias de cada un individuo a todos. Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, tengo un grupo de 54 individuos. Sería una matriz de 54 por 54 y cada cruce tiene una distancia. En este caso, tengo a tres grupos, ¿no? El A, el B y el C. Entonces, mi matriz de distancias, ¿no? Entre grupos sería solamente de 3 por 3, ¿sale? Y pues maravillosamente yo tengo una distancia entre cada una de ellas, ¿no? En este caso, pues las distancias, ahí le cambié los números, pero pues son muy proporcionales, ¿no? O sea, no es algo, digamos, pues real, ¿no? Pero pues, nos sirve para justamente que ustedes entiendan los dos grandes conceptos que tenemos en los modelos de biodistancia, entre individuos y entre grupos. Ahora, esto sí está tomado de un paper de una colega que hizo justamente un análisis del mestizaje en México, ¿no? Entonces tomó, digamos, tres grandes poblaciones, las agrupó y calculó sus distancias para ver el efecto del mestizaje, ¿no? Entonces tomó, por ejemplo, un ancestro amerindio, que está aquí en azul, un ancestro español y datos de población colonial y midió sus distancias, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos hacer inferencia de corte genético poblacional, es decir, qué tanto se pueden parecer o no poblaciones que tú tienes una lógica, ¿no? De que, pues, el colonial sería como esta versión del híbrido, ¿no? Poblacional. Y fíjense que justamente queda al medio de la distribución entre el ancestro amerindio y el ancestro español, ¿no? Y las distancias también son importantes porque nos permite caracterizar qué tanto se pueden parecer entre ellas o no. Si ustedes ven, dentro de lo colonial había dos poblaciones que se midieron, o dos series osteológicas en realidad, y si nosotros vemos esas dos series, cuando lo analizamos, esas distancias con un método de agrupamiento, son las que más tienen, perdón, que tienen distancias más cortas entre todo
el análisis que se hizo, ¿no? Si nosotros después tuviéramos la opción, ¿no? Por ejemplo, de ir a excavar y sacar otra colección, perdón, ya no voy a utilizar el término colección, otra serie osteológica de referencia, eh, y la sumas a este análisis, tú puedes justamente ver en dónde se va a ubicar esa nueva población o ese individuo, por ejemplo, puede ser uno solo individuo. Y eso es exactamente lo que hacemos en la parte forense, ¿no? Es decir, tenemos un individuo que no sabemos de dónde viene y lo metemos en una base de datos y nos diga dónde está, ¿no? Con esta cosa, digamos, de estos modelos, nos permite hacer una inferencia de corte genético poblacional. Ahora vean que esto ya es más real, ¿no? Ya ven que la pasada, pues era así todos muy bonitos, las gráficas así súper circulares, no hay superposicionamiento, y este modelo ya es algo más superpuesto. Y nada más quiero aclarar que este modelo que estamos utilizando aquí es un modelo discriminante y ese maximiza las diferencias entre los grupos. Ya ahorita también hay un debate de que tanto el discriminante como el análisis de variación canónica tienen que ser sustituidos por otro tipo de análisis, ¿no? Pero de entrada, en lo forense a nosotros nos sirve mucho porque maximiza esas diferencias y nos da un patrón más claro de agrupación, ¿sale? Entonces, por eso se sigue utilizando en lo forense. A nivel, vamos, de una cuestión como es la asignación que siguen haciendo en muchos laboratorios forenses, de estas, pues, clasificaciones, pues, raciológicas, ¿no? Como esto de blanco americano, ¿no? Negro americano y ese tipo de cosas raras. Bueno, ahora vamos a pasar de manera rápida a la parte de las controversias de la ancestría. La primera de ellas es la cuestión de la especificidad poblacional. Hace un tiempo, estos colaboradores publicaron un trabajo de recalibración del método de Clales para sexo, ¿no? Y una de las reflexiones importantes que lleva este paper es que justamente estos criterios estadísticos que les vengo contando de puntos de corte para la diferenciación, por ejemplo, del sexo, se ven influenciados por el tipo de background, digamos, que tienen o de contexto que tienen las poblaciones en las cuales la estoy aplicando. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad en lo forense? Y es que pues retomamos metodologías que han sido desarrolladas en poblaciones pues de Estados Unidos, ¿no? O de Europa. Algunas de ellas, afortunadas, pues vienen de Latinoamérica, que es algo más próximo a nosotros, ¿no? Pero realmente la mayoría pues son de contextos que no son, por lo menos de un contexto más próximo a nosotros, ¿no? Ahora, tengan en mente el modelo de biodistancia, aislamiento por distancia y nuestra historia evolutiva. ¿Qué métodos queremos? Pues los que sean más próximos, ¿no? Por esta cuestión de aislamiento por distancia, no por otra cosa. Y pues bueno, lo que se ve, digamos, en la aplicación de este método, si ustedes ven en la colección, otra vez lo de colección, tengo que acostumbrarme a no utilizarlo. Cada que diga eso me voy a regañar. En la serie osteológica que se ocupó, el punto de corte, ¿no? Estaba en este punto de magnitud, ¿no? No vamos a hablar de valores. Cuando se aplica esta misma fórmula a población mestiza de la Ciudad de México, existe un desfase de más o menos 14% de la aplicación de esta fórmula. Pero cuando se aplica a población que tiene un componente indígena un poco más representado, este puede sumar hasta un 22% de desfase, ¿no? En la parte del punto de corte. Esto, digamos, para el sexo, ¿no? Entonces, el que nosotros pudiéramos tener, digamos, dentro de nuestra metodología forense, una estimación de la ancestría biogeográfica de un individuo, de una persona que tenemos como en carácter de desconocido, nos puede ayudar justamente a que estos tipos de corte, ¿no? Se vean minimizados, ¿no? Entonces, la especificidad poblacional es buena, pero no estamos hablando de una cuestión, digamos, raciológica, ¿no? Sino simplemente que estos pequeños detalles ayudan a ajustar más la precisión de los métodos, pues de estatura, ¿no? O de otros, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos métodos que también se ha visto que no tienen problema con la especificidad poblacional, ¿no? Y también los hay. Por ejemplo, en algunos también de la pelvis, pues ha estudiado todas las poblaciones a nivel mundial y pues no se ve que haya estructuración poblacional para esos caracteres. Maravilla, ¿no? Pero algunos sí.
Entonces, justamente el estudiar estos caracteres es importante, ¿vale? Entonces, especificidad poblacional. Respecto de esto, nosotros hicimos una prueba en este capítulo que si ustedes van ahí a ese QR, pueden bajar el libro de manera gratuita y leer el capitulito, además de otros, y vean esta validación que hicimos, ¿no? O sea, se hizo una medición de unos cráneos y se metió a una plataforma, ¿no? Y miren todas las clasificaciones que nos da. O sea, estos eran cráneos de población mexicana, ¿no? 39 cráneos. Y todos ellos, pues, como africanos, americanos del norte, africanos del norte. O sea, unas clasificaciones rarísimas, ¿no? Por eso la mayoría dice es que la ancestría no sirve, ¿no? Miren, ahí está. O sea, como que africano, subsahariano, ¿no? Pues eso está muy mal, ¿no? Pero es simplemente porque, pues, ¿contra qué estamos comparando, no? Método de, aislamiento por distancia, o sea, la proximidad es muy importante. Entonces, si dentro de la variabilidad con la cual yo estoy comparando no hay justamente sujetos, ¿no? Pues inclusive latinoamericanos, pues no nos va a salir, ¿no? O sea, es imposible que le forcemos al programa a decirnos, este es un mexicano, aunque no lo tengo en la base de datos. Pues no. Entonces, si la base de datos que se utiliza es esta, pues no, ¿no? Este fue validado con la plataforma Ancestry, que ahora la vamos a revisar, ¿va? Otro punto es los números muestrales, ¿no? Son bajísimos. Fíjense aquí en este estudio, em, con 82 individuos caracterizan a México, pero observen los números muestrales. Por ejemplo, Chiapas, Sonora, son los que tienen los números muestrales más altos no, perdón, sí, Sonora con 10 y Chiapas con 12. Y el DF, por ejemplo, es un individuo, ¿no? Entonces, o sea, está muy bien, pero es muy poquita información para caracterizar una variabilidad tan grande, ¿no? Y bueno, con esto, pues un poco, también lo que intentan decir es si hay proporcionalidad también, ¿no? Entre la parte de los datos genéticos y los datos craniométricos, ¿no? Obviamente la muestra genética, pues sí está bien grandota, 2.389 individuos, pero pues hay un desbalance enorme respecto de eh, la muestra craniométrica, ¿vale? Grupos muy generales, ¿no? También ese es otro, o sea, el hispano, ¿no? O sea, eso, pues, hispano, ¿no? O sea, sería todo individuo desde Tijuana hasta Tierra de Fuego, ¿no? Entonces, realmente, y hasta más, ¿no? Y agregados, porque es muy relativo. Entonces, también ahí entra tanta diversidad que esto es un problema muy grande, ¿no? Y fíjense otra cosa que también hay que decirla y no da miedo decirla, es que la potencia estadística tampoco es muy grande, ¿no? Llegamos en un rango del 68 al 91% de confiabilidad. Esto con todas las combinaciones que hicieron entre grupos, ¿no? Para ver si aumentaba o disminuía la potencia. Eso es lo que nos va a dar la ancestría, ¿no? Y hay que saberlo porque también al leer un dictamen, ¿no? Pues tenemos que saber que pues hay una limitante del fenotipo. No nos va a dar más, ¿eh? No, no es tampoco magia, ¿no? Eso nos va a dar un tipo de o sea, ya sabemos que nos va a dar más o menos este tipo de rangos de confiabilidad, ¿vale? Y bueno, por todas estas cosas, Digangui ahora publicó un paper en donde dice, ya no calculen la ancestría, ¿no? Ya, por favor. O sea, ya. Y le pone esta cosa que ahora está de moda también de lo de colonizador, ¿no? Entonces ya decolonicen esa cosa y dejen de ser radiológicos y no calculen la ancestría, ¿no? Entonces, está muy interesante el texto, la verdad. Es creo que muy relevante que todos lo leamos, que justamente razonemos respecto de esta discusión. Pero a mí se me hace muy avanzado decir que no se calcule, ¿no? O al menos para el contexto de México, ahora vamos a decir por qué, es muy relevante tener por lo menos un 68% de probabilidad a pertenecer a algún lado, ¿no? En criterio de búsqueda o en criterio de identificación, ¿no? Sobre todo para las personas fallecidas no identificadas, ¿no? Entonces, otra cosa que pues tengo que pasar dentro de ellos es brevemente hablar de la parte de la emergencia forense. Y pues ustedes saben que estamos metidos en una cosa que no termina, ¿no? Una cuestión de una política de seguridad aplicada de forma totalmente errónea ha causado que la espiral de violencia aumentara y que el día de hoy no para, ¿no? Es decir, no hay un punto de retorno, sino el aumento en el registro ha sido continuo y no ha parado.
Esto es muy lamentable porque pues obviamente causa que los servicios médicos forenses, ¿no?, estén totalmente rebasados y que su capacidad de respuesta sea nula. Por lo tanto, es que, digamos, dentro de las normas de INSARAG, ¿no?, de respuesta a emergencia, se considera que es una emergencia, ¿no? Y pues bueno, se han hecho cuanta estrategia, ¿no? Ya ustedes deberían de saber todo lo que se ha propuesto y nada de eso ha funcionado. Hoy por hoy tenemos a los familiares en las intervenciones, ¿no?, realizándolas, son quienes son más efectivos en la parte de búsqueda y una gran cantidad de cuerpos sin identificar. ¿A dónde han llegado los registros? 122,000 personas, no, reportes para personas desaparecidas y no localizadas y 72,000 cuerpos, según el último reporte, ¿no? 72,000 cuerpos en los servicios médicos forenses en México. Lo cual, si ustedes lo razonan, ¿no?, en términos, digamos, de lo que sucedió en dictaduras en Latinoamérica, ahí están los valores para Argentina, Guatemala y Colombia. Estamos, o sea, ya casi triplicando la cifra, los valores para estas dictaduras, ¿no? Un poco para dimensionar, porque creo que luego no se tiene la dimensión de cuán grande es la situación que tenemos. Y bueno, también hay que decir que ha habido una respuesta también forense impresionante, ¿no? O sea, mucha gente está trabajando en fiscalías, comisiones de búsqueda, etcétera, etcétera, y se está dando la respuesta, pero no hay capacidad humana para poder manejar estas cifras, ¿no? Y eso creo que es algo que en la política pública todavía no se ha entendido, ¿no? Por si fuera poco, esta cosa, tenemos datos de migración y desplazamiento forzado interno. Y eso hace que se complejice todo. Estos son los datos de 2003, ¿no?, para desplazamiento de migrantes, ¿no? Tenemos la frontera de mayor migración a nivel internacional, asediada por la parte de violencia también, no son ajenos a esa parte, y de manera también interna, pues, datos de 2021 para desplazamiento forzado. O sea, de verdad México es un caos total. Entonces, en toda esa cosa, digamos, va sumando a este concepto de la emergencia forense, ¿no? O sea, estamos totalmente retrasados. Y además, que lleva el concepto de esto de que no puede mediar algo de respuesta de mañana lo vemos. Necesita una respuesta inmediata, ¿no? La emergencia, a diferencia de una urgencia o de una crisis, es que, o sea, no puede esperar, ¿no? O sea, requiere una respuesta de ayer, ¿no? En el caso de México. Un poco de los datos, ¿no?, de este reporte de a dónde van los desaparecidos, sobre justamente a dónde estarían los estados con mayor problema. Aquí ya tienen los datos, ¿no?, de a dónde debe de ir mayor inversión, mayor cantidad de personal contratado y mayor equipo, ¿no?, de disponibilidad para las cuestiones forense. Pero bueno, hoy por hoy la tasa de identificación no ha disminuido y los valores siguen aumentando. Como respuesta forense, se ha hecho mucho mejor la respuesta en torno al cálculo, por ejemplo, de la ancestría. Hoy por hoy se están haciendo archivos básicos de identificación, antes eso no se hacía. Es un estándar ya de trabajo, lo cual es muy bueno. Y dentro de la parte de antropología, pues está el cálculo de la parte de la ancestría. ¿Cuál es el problema? Muchas fiscalías no lo calculan y es por esto que decía el estudio para el fortalecimiento de las ciencias forenses en Estados Unidos. Falta de estudios específicos poblacionales para generar mejores y más precisos métodos de estándares de identificación de personas, ¿no? No los tenemos, no tenemos una base de datos central y no hay bases de datos específicas, ¿no? Aún hoy. Entonces, pues justamente en eso es lo que nosotros enraizamos, esta reflexión sobre proyectos que nos puedan ayudar a nosotros a hacer cálculos de ancestría, con dos perspectivas de búsqueda, ¿no?, e identificación. ¿Qué hay en la parte de praxis? Nada más les quiero decir que aquí no incluí a la parte de visual, porque tengo cierta tendencia a lo cuantitativo, pero por ahí vi que estaba Versal, que es la especialista en el tema, así que lo voy a tratar así de manera somera, pero me voy a centrar más en los métodos cuantitativos, ¿sale? Toda esta información está en ese capítulo que les digo de este librito, si quieren pueden consultarlo. En general habría estos dos métodos, ¿no? El método de distancias lineales, donde yo mido con un compás, ¿no? O pues saco una foto y también de ahí derivo distancias, o le pongo puntos por morfometría geométrica, ¿no? Ya ahí sí al gusto del cliente, dependiendo también la infraestructura que puedan tener.
Casi todas las fiscalías tienen acceso a una cámara, así que también podría ser a través de morfometría geométrica en 2D, pero con distancias lineales es un método muy bueno. El protocolo que proponemos, pues es una caracterización de poblaciones de referencia, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Casi que cada fiscalía debería de tener sus datos fresquecitos. Protocolo de Landmark, ahí pues hay que definir cuáles vamos a utilizar. Eso debería de venir de un consenso pues nacional para poder después compartir datos. Estimación del error de medición. En cualquier método de lo forense, y es un poco discutido en lo forense, hay que calcular nuestro error de manera constante, por lo menos una medición o un ejercicio de error cada año, ¿no? Yo diría cada 6 meses, pero cada año. Y elección del modelo dimensional, es decir, ¿qué voy a hacer? Distancias, 2D, 3D, tomografía, lo que sea, ¿no? Y aplicación de este diseño experimental, o sea, del modelo, digamos, ¿no? Y pues obviamente en lo forense, pues una obtención de un informe, ¿no? Repasemos un poco. La morfometría multivariada ocupa a Howells, que es la base de datos más utilizada a nivel internacional. Son mediciones que hizo este tipo, bueno, y otros, ¿no? Que mandaba varias series osteológicas. Y está disponible aquí en esta paginita. Ustedes la pueden descargar como un archivo de Excel y pueden analizar los datos, ¿no? Esa es una cosa maravillosa porque está disponible. Ustedes pueden en su laboratorio entonces medir un cráneo y hacer un análisis como el que les presento. Esto ya es de los datos reales, ¿no? Como ven, es una cosa horrible porque pues ahí dices, ¿y eso qué, no? Pero bueno, ahí jugando un poquito con el programa, ustedes pueden ver que aquí yo puse 3 cráneos, de los cuales yo tenía duda de cuál era pues la afiliación o la ancestría biogeográfica. Y el programa me regala, ¿no? Una salida de clasificación, que es esta cosa que ven ustedes acá abajo. Y para Howells, todos los pone como si fueran asiáticos, ¿no? Y ese es el problema que les digo que siempre es el punto, ¿no? O sea, como no tengo especificidad poblacional, pues me lo da con el más próximo y no está mal, ¿eh? Es que estamos emparentados, según nuestra historia biológica, pues con lo más próximo que son ¿quién? Pues los asiáticos, ¿no? Entonces, esta cosa no es que esté mal, ¿no? El modelo está muy bien. El problema es que no tenemos algo específico a nivel poblacional, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que haríamos es eso, ¿no? Medir los cráneos y derivar un análisis discriminante, ¿no? Acá hay una plataforma que las medidas que yo realice con el cráneo las puedo también subir y ponerlas en una plataforma, ¿no? Esta plataforma es esta que ustedes ven ahí, CranX se llama, y pueden ir moviendo los valores, dado lo que les dio en su análisis, y esta grafiquita les va a decir cuál es la probabilidad mayor de pertenencia a grupo. Esa es otra salida que ustedes pueden tener para aplicarlo en su dictamen, ¿no? Hacer un print pan del resultado y ya está. Esa es una opción todavía está libre, ¿eh? Porque en algún momento la bajaron, pero todavía sigue ahí. Y también trabaja con Howells, ¿no? Claro que el resultado va a ser el porcentaje de asiático, ¿no? Luego se publicó este de Navega, que es parte de la plataforma Osteomics, que utiliza un método ya más robusto, que es el Random Forest. Y también ocupa lo mismo, tú mides, ¿no? Y esta es la plataforma, puedes cargar las distancias que tú tengas, inclusive puedes quitar algunas, ¿no? Por ejemplo, que se haya roto el cráneo o algo así, y te da también un resultado. ¿Cuál es el problema? El mismo, ¿no? Hacer Howells tiene restricción de las poblaciones que se pueden incluir. Software de pago, 4Disk, que es muy famoso, ¿no? Oddly y Jans hicieron este programa. Trabaja de la misma manera como les he explicado. Puede derivar distancias, pero también lo puede hacer por morfometría geométrica. Entonces tiene una versatilidad muy, muy grande. El problemita de esta plataforma es que cuesta pues una lana, ¿no? O sea, no es libre. Entonces, tiene especificidad poblacional porque han tomado, la verdad, muchos datos. Entonces, pues uno puede, digamos, por $395, pues tener acceso a esta plataforma, te lo dan a nivel de un drive, entonces muy fácil el acceso. Yo creo que cualquier fiscalía lo puede pagar, así que pues pueden también tener su carta a los reyes, ¿no? O pedirlo a Santa Claus, ¿no? En la casa, ¿no? A ver si los papás luego no lo compran, ¿no?
Respecto de la morfometría geométrica, pues bueno, hay la opción de hacerlo de varias maneras. Con fotografía es la forma más fácil. Microscribe, que es un aparatito que toma datos, algunas fiscalías lo tienen, la mayoría no lo tienen y hay que seguir presionando porque compren equipos. Escáner de superficie también, ¿no? O tomografía. Fotogrametría es otro de las técnicas de reconstrucción 3D que es muy barato porque es con una cámara, inclusive hoy en día con el celular, y yo puedo hacer análisis muy buenos a través de esta apreciación 3D, ¿vale? Cualquiera de esas opciones se puede tener. Para la opción de Microscribe, que es uno de los que más utilizamos nosotros, hay este software que es software libre, que lo hizo la doctora Ann Ross y se llama 3D ID y tiene una base de datos libre además, entonces uno puede comparar qué más quiere, ¿no? Digamos, y puede meter sus datos ahí y hacer también una asociación de probabilidad de pertenencia al grupo. Estas son las poblaciones que se incluyen. Fíjense que hay varias hispanas, ¿no? Hispanas. Y también hay algunas que son colecciones prehispánicas. Con eso hay que tener cuidado porque pues ya saben, pero bueno, por lo menos esto tiene más latinoamericano y eso puede representar una mejor clasificación de los individuos, ¿vale? Finalmente, la parte de no métricos, morfoscópicos o macromorfoscópicos o visuales, ¿no? Les digo, es una embarrada así muy rápida, ¿no? Hefner, ¿no? Que todos conocemos la metodología, es una metodología, la verdad, muy, muy buena porque pues requiere de la observación de los caracteres, se hace rápido, ¿no? Pero sí requiere de buen entrenamiento, requiere de buen entrenamiento a nivel de observación y hacer justamente pruebas de error para no estar midiendo mal. Y bueno, se recomienda utilizar ya esta plataforma. Es una plataforma gratuita, lo cual también es muy buena. Está con los bases de datos que ha construido Hefner, lo cual también es una maravilla. La verdad se agradece mucho cuando lo hacen software libre, ¿no? Porque beneficia, pues, a todos. Entonces, eso hay que aplaudirlo. Pueden entrar también a su página, esta que tienen aquí de Macro Microscopic Data Bank. Y está mucha información que pueden ustedes bajar, ¿no? Hay Excels que les pueden servir para su práctica diaria. Y la plataforma lo que hace es cargarle los datos y te da un informe de probabilidad de pertenencia a cada uno de los grupos que se incluyen, ¿no? Estos se pueden quitar o se pueden poner para poder maximizar o no los efectos de error al meter una población, por ejemplo, la africana, ¿no? Que no estaría emparentada necesariamente. Em, entonces, si tú tienes la plena seguridad de que no estás en un contexto en el cual hay ancestría africana, puedes quitar algunas de las poblaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. En términos generales, se puede calcular siempre con todo y hacer una análisis para ver cuál es la modificación que hay de la clasificación y si es persistente o no, ¿no? Pero bueno, como ven, son plataformas muy fáciles de utilizar. Ustedes van cliqueando en cada uno del carácter que observen, le ponen run y ya está, ¿no? Esta es una cosa que nosotros le llamamos ancestría caja negra, ¿no? O sea, no sabemos qué diablos pasa ahí, pero pues sirve mucho para poder tener un resultado rápido. Esto quiero decir que está validado por evidencia, es decir, cada uno de estos tiene una publicación científica, entonces es utilizable como una prueba en cualquier dictamen, ¿vale? Eso es de mucha relevancia. Y bueno, finalmente, este paper que me pareció importante es sumarlo. Un poco lo que intenta decir es que si bien utilizando los caracteres métricos por un lado o visuales por el otro, pues son muy buenos, si uno utiliza los dos de manera conjunta, son más poderosos, ¿no? Y entonces, de lograr un 75% de clasificación correcta, sube a un 89,6% utilizando lo que proponen, ¿no? Hefner, Spradley y Anderson, ¿no? Entonces, la reflexión va por allá, ¿no? En la parte de la ancestría y es sumar, como yo les decía, la mayor cantidad de información que nosotros podamos, ¿no? En este caso, pues la evidencia creo que es buena en el sentido de ir sumando las fuentes de información, ¿no? Otro tema que no tratamos acá son también la parte de los dientes, ¿no? Que también por ahí tengo otra estudiante, Sadaí García, que ha estado trabajando
mucho en la parte de construcción de bases de datos y también, ¿no? Es otro de los caracteres que podemos ir sumando. Entonces, tienes, digamos, ya tres opciones grandes para poder calcular la ancestría y obtener un resultado realmente potente, ¿no? Para mí, un 75.4%, un 60 y tantos por ciento que veíamos en el otro, me parece muy bueno a no tener nada, ¿no? Que eso me parece que es lo más grave, ¿no? Entonces, el usar este tipo de caracteres me parece siempre que hay que esforzarse por hacerlo, ¿no? Y no dejarlo al lado, ¿no? Dentro de este pesimismo de, pues es que no hay datos, entonces no lo vamos a hacer. Finalmente, ya para ir cerrando, porque ya me recolgué, em, quiero presentarles un poco del proyecto de investigación que estamos realizando aquí y pues dar la perspectiva también para abrir fuentes de colaboración, porque este proyecto requiere de muestreos y de gente que quiera sumarse, ¿no? A generar una base de datos grande, ¿no? Y que pueda justamente resolver esta cuestión de la ancestría, ¿no? Que nos ayude justamente a elevar la potencia, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta idea viene de pues, la experiencia de investigación que yo he tenido. Tenemos un proyecto que le denominamos así, Investigación, Desarrollo e Innovación en Antropología Forense, y tiene tres iniciativas, ¿no? La primera es esta iniciativa Ñañu, que es como desarrollar la digitalización de cuánta serie osteológica pueda haber disponible, ¿no? Para el entorno forense, ¿no? De interés forense, ¿no? En México tenemos varias que son importantes y pues la idea es ya tenerlas en un solo sistema y que se puedan hacer cálculos de ancestría desde varias iniciativas, desde la parte métrica, ¿no? Para quienes no tengan la opción de hacer morfometría, ¿no? Con morfometría, ¿no? 3D y que te pueda dar un informe de clasificación para estos contextos que tengamos, ¿no? Para los datos. Esto lo consideramos un enfoque retrospectivo porque pues obviamente esas series sociológicas ya están ahí. La cosa pues es generar estos datos, ¿no? Tomarlos pues, ¿no? Y ponerlos a disposición. Solo las coordenadas, ¿eh? No pretendemos liberar datos de los cráneos por ahora, no. Simplemente las coordenadas para que se puedan utilizar, como lo hizo 3D ID. Es exactamente la misma perspectiva, ¿no? La otra es la iniciativa RxID, que es trabajar con hospitales, o sea, una forma de muestrear rápido, ¿no? A población mexicana en cualquier contexto, es ir a tocar a los hospitales, ¿no? Los comités de investigación y decirles, oiga, pues de manera retrospectiva déjeme entrar a su base de datos. Entonces ya lo hemos hecho, varias de las tesis de mis alumnos también han trabajado con ello y hemos tenido muy buen éxito con ello y pues bueno, vamos a seguir tocando puertas de cuanto hospital. También nos hemos encontrado cosas feas en donde no nos dejan, ¿no? O nos han aprobado comités de investigación y luego una persona nos dice, no, no van a entrar. Hay de todo, ¿no? Como parte de la variabilidad humana, ¿no? Entonces, la cosa es que pues también nos podamos sumar quienes quieran, ¿no? A poder construir bases de datos también desde esa parte, ¿no? De hospitales, de tomografías, ¿no? Y finalmente hay otra que es prospectiva, que es también la iniciativa FaceMX, que ya la habíamos desarrollado en su primera fase en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y que ahora solo la retomamos para la cuestión de las caras, un poco también para buscar algunos otros elementos faciales, ¿no? Que nos puedan hablar también de la parte de identificación, como también de la parte de ancestría, ¿no? Vamos a utilizar tres herramientas fundamentales para el proyecto: la antropología virtual, o sea, todo lo que tiene que ver con medios, digamos, de trabajo en entornos informáticos, que tengan una traducción justamente a la parte de hacer inferencias de corte genético poblacional en las poblaciones, específicamente nosotros, pues de corte científico forense, utilizando fotogrametría, escáneres de superficie, microscrap, tomografía, todo lo que se deje. O sea, no le entramos a, no decimos no a ninguna cosa, le entramos a todo, ¿no? Obviamente la morfometría geométrica, sobre todo el análisis de procruces, pero también estamos evaluando algunos otros métodos como el EDMA, que es calcular distancias lineales entre todos los landmarks que pongamos, ¿no? Y eso también para nosotros creo que va a ser algo
un desafío, pero también algo bueno que tenemos que explorar. Y también pues la estadística multivariada, como hemos venido viendo, análisis de componentes principales, clúster, discriminante, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchas técnicas que nos ayudan a nosotros a presentar los porcentajes de clasificación, ¿no? Eh, bueno, quería presentarles rápido cada una de ellas, ¿no? Ya casi lo dije, en las series pues hay que digitalizar, sobre todo con Microscribe. Se ve una matriz de datos, se genera el modelo de biodistancia y se hace un reporte. También con esto queremos desarrollar un sitio web como los que vieron, ¿no? Para que se puedan consultar, digamos, estos datos y se pueda hacer cálculo de una manera más asequible, ¿no? Y otra cosa es la capacitación. También pretendemos hacer un curso anual de justamente cálculo de ancestría para poder, ¿no? Tener una estandarización de todo lo que podemos ver, ¿no? Todos los métodos, ¿no? Entonces eso lo estamos planificando para el segundo semestre y pues ya van a tener noticias de ello. FaceMX, pues se intenta, les digo, relevar algunas medidas antropométricas, ¿no? Sobre todo la estatura, el peso, para calcular el índice de masa corporal. Se toman fotografías 2D de varias vistas de la cara, pasan a un escáner tridimensional y luego se les toma un hisopado bucal y una gotita de sangre para posteriormente hacer genética, porque somos muy pobres, así que no tenemos de inmediato para hacer eso, pero no queremos no tener la muestra genética, ¿no? Entonces, también los invitamos a que se puedan sumar al proyecto. Y bueno, lo de bases de datos hospitalarias, pues utilizamos tomografías de diferentes también contextos, calidades, ¿no? Y hospitales, ¿no? Nosotros agarramos todo, ¿no? No le decimos nada, no decimos no a nada, ¿no? O sea, todo. Hacemos un modelo de reconstrucción virtual, tomamos datos 3D y también lo mismo, ¿no? Matriz de datos, modelo de distancia y un reporte. De esto ya también hemos hecho cursos, ¿no? Capacitaciones en las cuales hemos tenido también, pues buena cantidad de personas y por el momento no lo vamos a ofertar, pero quizás el próximo año tengamos algún curso sobre antropología virtual. Lo que sí es que tenemos publicado este librito, que también ahí en el QR lo pueden descargar, es gratuito y es justamente también esta idea de colegir metodologías respecto de lo que hemos trabajado. Hoy por hoy tenemos datos para cráneos, ¿no? En 3D, son tesis, todas estas son tesis de mis alumnos, ¿no? Me faltan las fotos, ya no las pude poner, pero luego si entran a la página de FaceMX van a ver una liga a donde pueden checar las tesis. Cráneo, senos frontales, ¿no? Senos esfenoidales y laberinto del oído, ¿no? También tenemos todo el trabajo que se hizo FaceMX1 disponible para ya hacer análisis del cálculo de ancestría, ¿no? Individualización también como método de identificación humana. Y pues nada más invitarlos a sumarse a FaceMX. Es un proyecto que, bueno, pretende tener repercusiones para la parte de identificación de personas y espero que se puedan sumar, ¿no? A ver si podemos ir a San Luis Potosí a hacer un muestreo. Ojalá que Adriana nos invite después de la charla. Y pues nada, eso es todo lo que les tenía que platicar, además del comercial último de presentar el proyecto. Así que quedaré pendiente de sus comentarios. Traté de que fuera una hora, pero pues me desfasé más. Y sobre todo, pues el debate, ¿no? Por ahí vi a gente que está trabajando en fiscalías también y que tiene mucha experiencia en esta parte. Entonces, con toda confianza, por favor, preguntas. Adriana, pues nada, esa es la Pues charlita. muchísimas gracias, Misha. Yo creo que te decía que era un tema así como súper importante e interesante y nos dejaste pues con eso, con las ganas de querer saber qué más se va a hacer y como decías, colaborar, si es que se puede. Nosotros, bueno, acá estás invitadísimo. Hasta cuando dijiste que podía haber esa posibilidad, ya me imaginé cómo podría hacerse como un ejercicio. Como bien decías, yo creo que es pues en mucho colaboración de todos. Nos mostrabas pues de estas grandes plataformas que se hace con muchísimo presupuesto, pero también nos enseñabas otras que se han hecho gracias pues a voluntades, a colaboraciones, y creo que en ese sentido podríamos como sumarnos muchos, ¿no? O sea, porque tú que estás en el medio y que has visto como las grandes investigaciones, seguramente ves
porque en México, o sea, la crisis también o la emergencia forense es como bien decías, que no nos cae el 20 de que se deben de hacer muchas cosas que ya otros están haciendo, que a lo mejor muchos están trabajando desde su trinchera. Por ejemplo, esta propuesta está buenísima para hacer un montón de, pues, de registros, de bases de datos, de estandarizaciones, de mediciones, que no son complicadas en el sentido técnico, o sea, nos enseñas cómo puede ser muy fácil y cómo de pronto bueno, con los informes que hacen todos los días, los peritos en las fiscalías, podría irse nutriendo una base de datos, pues, nacional para ir Claro. ya haciendo como un marco de, pues, de comparación más manejable, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que aquí, como bien dices, hay un montón de gente que podría, tener aportes, comentarios y demás. Y yo quisiera que si gustan, abramos la ronda de preguntas, comentarios, inquietudes, sugerencias. Entonces, bueno, puede ser, decíamos, dos modalidades. Una que escriban su pregunta o su comentario en el chat, o de preferencia, a mí me gusta más esta posibilidad, que pidan abrir el micrófono y platiquen así directamente con Mirsha para que podamos, pues ahora sí que abrir más un diálogo de conversación, porque esa es la idea, que no es un foro típico de academia, ¿no? Sino que estamos tratando como de soltarnos. ¿Alguien tiene la inquietud de participar? Con todo gusto, si levantan la manita, les abrimos el micrófono. No sean tímidos. De luego, Ya se habían dormido. no, seguramente también están haciendo como sus anotaciones de cómo podrían, aportar, ¿no? Porque de pronto, bueno, a mí me quedaba, mientras alguien se anima, que yo creo que ahorita salen, a mí me quedaba esta duda de las plataformas que mencionaste casi al final, estas de, bueno, estas que se pueden consultar en línea y que decías se pueden alimentar justo o sea, puedes tú subir tu información, pero supongo, y hasta casi parece como pregunta boba, pero supongo, una decías que tiene una base de datos, una tabla en Excel, y, pero no, supongo que no se queda ahí guardada la información, ¿no? Es más bien para que tú hagas como un cálculo inmediato, te dé un resultado, pero realmente no se genera, o sea, no se guarda como para una información acumulable, por decir algo así. Sí, no, no, más bien nada más te permite calcular, pero Ujú. no, o sea, le pones, digamos, el valor, ¿no? Por ejemplo, el uno, o sea, el tipo de carácter, Ujú. y ya te hace una fórmula en realidad, ¿no? Entonces, no, no te permite. Pero pues por otro lado, tú puedes ir como capturando tus casos, ¿no? O sea, ir haciendo otro Excel en donde puedas ir poniendo los casos y pues, o sea, con tantos casos que se manejan en las fiscalías, pues sí, realmente se puede tener datos, pues, rápido. Bien. La cuestión ahí es que pues están sobresaturados, ¿no? De casos, pues. Entonces, me acuerdo, no sé, en Oaxaca, el ejemplo de la antropóloga de Shuna que nos decía, pues eso justo, ¿no? O sea que pues nunca veía que bajaran sus carpetas, al contrario, ¿no? Iban en aumento, ¿no? Entonces, pues pobre, porque pues sí era, o sea, no hay forma, hay veces de que eso suceda por la sobresaturación de Ujú. responsabilidad pericial que tienen, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Pero bueno, ahí hay comentarios. Versal, Sí, bueno, justo. igual podría, como, bueno, en un sueño guajiro, en algún punto, estas plataformas como universales, como por ejemplo se hablaba del Google Earth, ¿no? Cómo de pronto se nutría con muchas contribuciones de gente del mundo, o como por Sí. ejemplo, bueno, yo sé, Wikipedia, que luego uno, Mm, bueno, mucha gente se vuelve autor y muchas, bueno, claro. muchas contribuciones que pudieran ser así, que a lo mejor se creara una base de datos donde realmente estos peritos y gente que realmente tiene casos cotidianos pudiera estar subiendo sus datos, sus avances, y pues bueno, sería una forma como de optimizar los recursos que a veces nos quejamos, pues no hay, pero que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Bueno, ya se animaron y eso da gusto. Vi que levantó primero la mano Versal, entonces pues si gustas abrir tu micrófono, te escuchemos. Hola, buenas tardes, ¿me Buenas oyen? tardes. Sí. Primero, Mirza, un abrazo grande, siempre es un gusto
platicar contigo. Tenemos ahí algunos asuntos pendientes, luego me pongo en contacto contigo, lo prometo. Y en referencia a lo que comentaban ahorita sobre las bases de datos, nada más la de Macromorphoscopic Data Bank, que es la que trabaja los datos de Hefner, esa te permite no solo hacer el cálculo, sino descargar en un PDF los resultados que te da. Porque sí te genera una gráfica y te da unos cuantos resultados. Eso sí te lo permite hacer. Hay otras por ahí que sí te permite tener, justo como dice Mirsha, ¿no? Las capturas, otras te generan un PDF directo, pero ya la chamba que tiene que hacer uno es comenzar a desentrañar toda esta información y a observar cuáles son los datos que te permiten. Pero al menos la que tiene la información de Hefner sí te permite bajar los estadísticos que te genera. Ya, ese era mi comentario. No quiero entrar más en el tema porque dice Misha que efectivamente este es un tema muy, muy largo, ¿no? Y yo ahí tengo bastante tela que deshebrar, pero pues no es el caso ahora. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Mirza. abriste a lo mejor las curiosidades de muchos, pero está bien. A ver, ¿qué contesta Misha? No, no, sí, estoy de acuerdo con Berce. Yo ya no me di el tiempo, pero tenía abiertas las ventanas de, justo esta es la plataforma, si la ven, ¿no? Sí. Pues vean que es así, es súper sencillita, ¿no? Porque puedes ir como viendo qué carácter, pues es el que tú observaste. O sea, esto requiere entrenamiento, obviamente, ¿no? Y ya pues le das, ¿no? Correr el análisis y pues ya te da el resultado. Entonces, la verdad está súper, súper fácil, o sea, no sé. Bueno, ahora a nivel computacional quizás se va a tardar un rato, pero, o sea, realmente es muy sencilla el acceso a este tipo de plataformas, ¿no? Yo creo que es una solución muy buena y se está generalizando su uso, entonces, pues por ahí vamos, ¿no? Con este tipo, y pues si puedes bajar, y no les cuesta nada a un programador ponerle justo esto que dice Bercel, ¿no? O sea, que se baje en un PDF. Realmente es una cosa muy simple para ellos, entonces, y si no, pues le tomas una captura y ya está, o copias el dato, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que está muy bien pensada la plataforma. Ujú. Y como Muchas bien gracias. dices, igual que fuera como un extra que a lo mejor se otorgara en diferentes informes o dictámenes que luego hacen en las fiscalías, sería como un Claro, complemento, ¿no? O sea, un plus para avanzarle en otras informaciones. Bueno, Carla Saavedra también tiene la mano levantada. Si sí, gustas adelante, abrir adelante. tu micrófono, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí Perfecto. te Sí, escuchamos. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la plática muy, muy interesante. Gracias, Adriana, por la organización de esta plática. Y Mirsha, interesantísima tu plática. Y creo que, pues, si nos podemos unir varias personas en todo el país, sería muy padre que se pudieran recabar datos más que tengamos una información más rica en este aspecto. Yo no sé, pudiera proponer que también se pudiera hacer una manera de conectar también a las universidades públicas y privadas, ujú, porque en algunas se hacen exámenes médicos y se toman registros dentales. Yo soy odontóloga. Se toman registros dentales, en algunos casos radiografías y dentostomatogramas, y pudiera servirnos un poco como complemento para este proyecto. No sé si a lo mejor estoy saliéndome un poquito del tema, pero sí creo que pudiera generarse un enlace con todas estas universidades, tanto públicas como privadas, y de esta manera tendríamos más datos y de personas jóvenes que pues obviamente sabemos que muchos de las personas que desaparecen en su mayoría son jóvenes. Entonces, pues sí, eso quería comentarles. No sé qué les parezca esta propuesta. Muchas gracias, Carla. Ujú. sí, ¿Y Carla, Misha? muchas gracias. No, pues claro que sí, o sea, digamos que nosotros, como dije en la conferencia, no le decimos no a casi nada porque, por ejemplo, la parte de moldes dentales también, dentro de la perspectiva que teníamos en la primera fase del proyecto FaceMX era también tomar un molde dental
De hecho, después ya se hicieron digitales, que era más rápido, y se les tomaba una tomografía. Pero bueno, ahí había la complicación de que pues era costoso y luego también exponías a una persona pues, sana a pues, mucha radiación. Entonces, pues ahí era un poco, digo, teníamos aprobación de comité de ética, pero pues siempre es como una cosa que está rondando en tu cabeza, ¿no? Entonces, si se pueden sumar esas muestras, estaría excelente. O sea, hablé también de esta alumna Sadaí. Ella tiene una base de datos grande que también se construyó a través de modelos dentales, ¿no? Es evaluable los caracteres de Azudas con los moldes, ¿no? Entonces también puede hacerse. Y ahí está trabajando una colega también que es la doctora Ivette Gil Chavarría ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Y también, o sea, la cosa es sumar, ¿no? O sea, cualquier dato, la verdad es que es muy de mucha relevancia. Entonces, ahora pongo mi correo, Carla, y si quieres, podemos tener un mail y ver cómo podemos configurar. Pero nosotros queremos colaborar con todos. Pues esta idea de Carla me parece súper puntual. Como bien decías hace rato, igual, estas capacitaciones que ustedes dan o que pretenden dar, Sí, estaría interesante que a lo mejor se hiciera, bueno, como primera iniciativa, a lo mejor valiéndose de algunas universidades públicas, como bien menciona Carla, en esta idea de los registros iniciales, y a lo mejor de esa forma ver qué tanto funciona el que se nutra, pues, la representatividad, ¿no? De muestras y cosas a lo mejor más homogéneas, por decir algo así, que todos supiéramos qué registrar, qué sí, medir y pudiéramos hacer, a lo mejor hasta, no sé, tomas voluntarias, por decir algo, no sé, todos tenemos a lo mejor algunos grupos de estudiantes y dijeras, bueno, estás colaborando con tus datos para esta medición y seguramente habría un montón de voluntarios en el sentido de poder tener más representación, pero yo creo que esta idea suena viable y creo que no sería tan complicada, ¿no? Bueno, no lo sé. Creo que, creo que no, bueno, por iniciativa estaría bien, pero bueno, todo tiene su grado de complicación en la organización, pero yo creo que no estaría tan difícil. Bueno, ¿o tú cómo lo ves, Misha? Bueno, no, de hecho, Muchas justo gracias. nosotros hemos trabajado con los estudiantes como era nuestra población cautiva, digamos, y nos ayudan siempre porque, pues, ahorita, por ejemplo, que valide algún protocolo, pues les pido a los alumnos que me ayuden con, no sé, escanear la cara o medirlos. Ujú, Y ahí hago estudios de error, o sea, sí nos ayuda mucho esa parte. Y ya para la parte, digamos, después de poder ir a población ya más general pues te sirve muchísimo tener un inicio en universidades con estudiantes, ¿no? ujú. Eh, entonces, pues sí, o sea, es una de las estrategias que ocupamos. Muy bien, Muchas pues gracias, Mirsha. Anoto tu correo para estar en contacto contigo. Y Sí, muchas muchas gracias, gracias. Adriana. muchas gracias a ti, Carla. Ojalá que puedas seguir acompañándonos en las charlas del seminario. A ver, esperemos estar como muy cerca. Pero bueno, aquí hay preguntas en el chat. Aprovechamos. Así. Está Alejandro Alvarado González y dice, bueno, hola, me gustaría conocer cuál es su opinión respecto a la propuesta de hacer el abordaje desde la afinidad poblacional y no desde la ancestría, y al analizar datos morfológicos, ay, perdón, es que me tapa aquí, morfológicos cuantitativos o cualitativos esqueléticos. Saludos. Sí, es correcto. O sea, en esta parte del uso del lenguaje, pues sí, también hay que tener cuidado. O sea, en realidad, yo luego lo ocupo de manera indistinta, o sea, eh, se ocupan los dos, ¿no? Para no, o para diferenciarlo, digamos, del cálculo que se hace en la parte genética, ¿no? Em, Y nosotros le hemos llamado lo de biogeográfico para referirlo a o sea, diferenciarlo con biogeográfico en realidad, porque la parte de la afinidad poblacional, justo la vemos, sí, como una sinonimia, la verdad no, ¿cómo se llama? O sea, el concepto yo siempre lo he dejado en ancestría, porque nuestro modelo implica esta cuestión de una relación, una correlación entre la matriz de distancias genéticas con la de matriz de distancias fenotípicas, ¿no? Por eso le hemos dejado ese concepto, porque igual en el aspecto de la genetización, ¿no? De la ciencia forense en general, o sea, que la prueba, digamos, es la que más vale, es importante mantener algunos conceptos en esta tensión que hay con esta cuestión, ¿no? Entonces, cambiarlo quizás y dejar como que ese concepto sea solo hacia genética,
pues podría detonar esta idea de que no es la única forma de hacer una inferencia genético-poblacional. Y la genética cuantitativa, ¿no? Justamente tiene mucho background respecto de caracteres cuantitativos, en donde siempre decimos, nos disculpamos de eso, digamos, los modelos tienen sus bemoles, pero pues se puede también utilizar el término desde nosotros, ¿no? Pero ninguno de los dos creo que estaría mal, o sea, afinidad poblacional o ancestría biogeográfica, me parece que son correctos. No sé si respondo igual a esa particularidad que estaban comentando, pero bueno, eso sería mi opinión. Bueno, igual sí, si no, que nos comente o si quiere abrir el micrófono estaría bien para abordar, pero yo creo que igual también tiene que ver con el planteamiento en cómo, bueno, el planteamiento de tu trabajo, ¿no? Lo que tú quieres llegar a alcanzar, quizá, el término como en general. Bueno, hablabas mucho, al principio decías cómo es muy importante el contexto, digamos como más en relación a lo genético, o sea, cómo afecta muchísimo más a veces el contexto donde vives o el entorno que las características genéticas y en ese sentido quizá, bueno, no lo sé, estoy interpretando quizás, es por eso que te vas más con lo biogeográfico, ¿no? En ese sentido como para poder ubicar de muchas formas. Bueno, no lo sé, pero bueno, tú me dirás, pero igual aquí hay más preguntas y comentarios y bueno, vamos a leerlos. Gracias. Este, Guillermina Ortega Aguilar pregunta. Bueno, dice, buenas tardes, mi nombre es Guillermina Ortega desde la Ciudad de México. Felicidades por la ponencia. Preguntarle la utilidad de estas bases de datos para las fiscalías para la integración de carpetas de investigación. Bueno, ahí hay dos cosas de importancia. Una sería en la parte, por ejemplo, de fiscalías especializadas en desaparición, pues en la cuestión de búsqueda. Les digo que es de relevancia por justamente que aportas un dato de probabilidad, ¿no? Con esta movilidad que tenemos de manera interna, ya que tú tengas una persona fallecida no identificada, pues puedes saber la probabilidad de que sea del norte, centro, sur. Y eso te delimita que en lugar de estar mandando oficios a 32 estados, pues puedas mandar prioritariamente a las del sur si es que la probabilidad es mayor. Entonces, te ayuda a ordenar tu procedimiento administrativo o burocrático, ¿no? Creo que eso tiene mucha relevancia, ¿no? Y entornos de identificación, pues para los casos también, ¿no? O sea, esta cuestión de movilidad, o sea, saben que en nuestro país tiene, no lo hablé, pero trata, ¿no? Por ejemplo. O sea, y la trata tiene mucha movilidad, ¿no? Forzada. Entonces, también eso podría ser de relevancia al saber que pues, es una persona que no es de cierta región, ¿no? Ya hemos explorado algunas bases de datos a nivel de norte, centro y sur, y la verdad es que no nos dieron muy buenos resultados. Por aquí comentó otra de mis alumnas, que es Stephanie, que también hizo otra tesis que todavía no nos falta publicarla, pero estamos ahí en eso. Y también, o sea, ve otra estructuración que no se había visto para una población de mayor componente indígena. Es decir, no tenemos todas las cartas todavía para saber todas las implicaciones que también podría tener una base de datos de verdad más robusta, porque quizás podamos diferenciar entre más baja unidad geográfica, ¿no? Quizás estatal, no lo sé, o regional, ¿no? Por 8, 12 regiones, no lo sé. Habría que tener primero la base de datos y luego ver qué más podríamos mejorar, ¿no? Pero estas serían como las dos, búsqueda e identificación, ¿no? Pues yo creo un poco tanto lo que decía Carla hace un momento, o sea, también podría ser que, bueno, y como lo decías en un momento, una de tus tiradas es como estas capacitaciones, poder, lograr que se conozca el método, que se conozca, bueno, ahora sí que, pues el valor de tomar ciertas observaciones y mediciones, y a la larga quizá, como mencionan, podría contribuir un poco más en información a los informes, ¿no? O sea, es una información extra que podría ayudar, bueno, a alguna validación, digamos, cotejo de información. Y pues bueno, yo creo que lejos de estorbar, creo que contribuye mucho. Bueno, aquí otras preguntas y comentarios. Luis Adrián Alvarado dice, buenas tardes, Mirsha. Te mando un fraterno abrazo y una felicitación por tu gran labor innovadora, como siempre, y expresada de manera sencilla en esta excelente plática. Algo importante de resaltar es que los resultados
bueno, perdonen, es que luego aquí se me traba. Es que los resultados de esta labor científica están sustentados en una parte muy humana por, por la gente que sigue en búsqueda de sus familiares y, por supuesto, también de justicia. Bueno, Sí, es, no, muchas gracias, Adrián. Mónica Morales dice, muy interesante la plática, un saludo a la UASLP, agradezco la organización de la conferencia, un saludo fraterno para Mirsha, excelente tarde para todos. Un saludo, Moni. Stephanie Tinajero dice, saludos, Mirsha, siempre interesante este tema, qué gusto que sigan las investigaciones en ancestría. No sé si, bueno, son comentarios, pero no sé si alguien más quiere hacerle una pregunta, un comentario. También te decía que se está transmitiendo por Facebook y a veces ahí nos preguntan, pero por ahora no hay preguntas por acá. Luego después, si tú tienes tiempo y ganas, mucha gente se mete, pregunta y seguramente te van a llegar Claro, porque estás vinculado. Entonces va a haber ahí como, dudas o algo que a lo mejor, o sugerencias como también, hubo aquí, yo creo que de verdad nos abre la posibilidad pues de colaborar desde tu perspectiva, o unirnos, hacer como así como mancuerna en diferentes investigaciones y algo que me pareció también bien interesante que nos compartías incluso las publicaciones de cómo con tecnologías tan sencillas como la fotografía puede hacerse pues bueno este tipo de cálculos y de registros. Sin embargo, creo que bien hay mucha voluntad, o sea, pese a que hay mucha voluntad, podríamos estar haciendo malos registros y creo que sí nos haría falta a todos los que quisiéramos contribuir, que al menos nos dieras como las bases de cómo hacerlo, porque sí, bueno, tú lo pintas súper fácil, pareciera, pero sé que hay todo un trabajo por atrás y que de pronto fue como tú nos decías, o sea, un poco como colaboración de muchas partes, estar como puliendo la técnica, por lo que no la presentas así ya toda, digamos, digerida. Seguramente hubo un montón de selección de estrategias, de buenas plataformas, de ahora sí que de prueba-error, de que es la vía más eficiente y mil cosas que seguramente todos los años que tienes trabajando este tema te han llevado a pulir esta estrategia. Y pues bueno, en lo personal, a mí sí me encantaría que de verdad un día vengas acá a San Luis y nos ayudes a ayudar. Ahora sí que nos enseñes a cómo podríamos hacerlo, porque igual sí es cierto, algo que es muy importante es que, bueno, y que nos compartías, México no se puede caracterizar con dos datos, ¿no? De pronto había estas bases de datos donde nos decías, Solo hay dos registros de México y en México es tan diverso culturalmente, ha sido un país donde ha entrado pues un montón de gente de muchas partes, tenemos seguramente influencias, genéticas de muchas diversidades y si queremos entender como dinámicas de desaparición, de migración, yo creo que hace mucha falta este tipo de recursos y pues bueno, yo creo que como tú dices, tenemos la posibilidad de tener en estos foros que son académicos, pues públicos cautivos que igual pueden contribuir, que claro. son muchísimos, y pues no sería nada malo empezar desde ahí. Em, Aquí Carla otra vez comenta y que me parece que es algo bien interesante. Dice, sería muy bueno poder unirnos para que nos podamos capacitar, como comenta Adriana. Me encantaría participar y colaborar. Sí, yo creo que como Carla, bueno, Carla y yo ya nos unimos en en esta solicitud a ti de Sí, capacita, empieza por las escuelas, digo, sería algo como muy práctico, incluso hasta como una estrategia porque se supone que desde las escuelas se pueden sistematizar cosas, ¿no? Incluso puedes, pasar la estafeta por generaciones donde vienen gente que va luego a incluirse a las fiscalías o a estas instancias también de investigación y podrías, pues, desde ahí cubrir ya como un patrón de buenas prácticas, por decir algo así. Este, pues bueno, ahí te lo dejamos como petición de carta al niño Dios, pero bueno, tú sabes si nos contestas. sí, no, muchas gracias, Adrián. Obviamente que sí, la idea es como, te digo, que ahora muestrar en cuanta universidad nos deje, así que ojalá que sí se pueda materializar.
Vamos a empezar ya a hacerlo el próximo mes, así que vamos a ir ahí como visitando algunos lugares, entonces lo charlamos para poderlo hacer. Creo que es importante pues para todos, ¿no? Para divulgar el conocimiento por un lado y obtener datos. Y al final también los chicos aprenden, o sea, como un poco las Sí. técnicas que se están utilizando, ven los equipos que estamos utilizando, la organización. Y eso al final, pues, colectiviza el conocimiento, que es algo muy relevante en la parte, digamos, de acceso al conocimiento en general, ¿no? Entonces, sí, súper puesto para poder hacerlo. Y luego, pues ya lo del curso, pues ya luego lo vemos en el segundo semestre, porque todavía no sabemos bien cuándo sería y cómo sería la logística, ¿no? Para maximizar también el alcance, porque, por ejemplo, en muchas fiscalías ya hemos tenido la experiencia que pues no les dan los tiempos, Mm, es muy difícil sobre todo nuestro target eran como lo más los peritos, era como muy difícil que pudieran estar, ¿no? En las sesiones, híjole. Entonces ahí también hay por otro lado la parte institucional, ¿no? O sea, en la parte pericial, uno, la parte de mayor contratación de personal, ¿no? Tanto de arqueología como de antropología física y luego la parte de equipos, ¿no? También, o sea, mm, la gente necesita equipos, o sea, no sé, por ejemplo, hasta cosas como rayos X que yo cada que reviso casos me espanto porque no se toman rayos X, eh, hasta una cosa como, pues, que tengan una cámara, ¿no? O sea, algo sencillo o elementos para medir, ¿no? O sea, cosas que son muy básicas y que no se tienen, o sea, no mm. tienen ni guantes. Entonces, ahí hay una cuestión también de esta parte institucional y de política pública en general, ¿no? Que debe también transformarse como una estrategia de identificación. Entonces, hay varias cosas que se tienen que alinear, pero bueno, nosotros hacemos parte de la parte de capacitación, entonces ahí vamos contribuyendo de a poquito. Pues muchas gracias, Misha. Yo creo que, bueno, algo que le veo como de esperanza es que si bien hablas de recursos y de estrategias que pueden ser como muy complicadas, como esto que decías, bueno, aparatos de rayos X que no en donde quiera hay, o que, por ejemplo, lo que dices, no todo el mundo, raramente, no todo el mundo tiene algún registro o una radiografía puede ser. Amén. Hablabas de otras mediciones tan sencillas como que aquí tengo perros y luego de repente ladran, ¿eh? Como unas mediciones que pueden ser, pues, básicas, pues, de distancias, Sí, o sea, que puedes obtener por fotografías. Entonces, híjole, vas como desde algo que podría estandarizarse de forma sencilla y que quizá, conociéndote porque eres muy ingenioso, probablemente puedes, crear una ruta que sea accesible para todos, en el sentido de que, pues, sabemos que en este país hay muchas contrariedades donde hay pues, apoyo con un montón de recursos para algunas actividades y nada para las básicas, ¿no? Entonces, claro. pero a veces bueno, México ha salido adelante a veces con presupuestos muy bajos en cosas muy simples, con gente tan capaz como tú, con ingenio, así como lo que nos estás enseñando. Entonces, quizá, pues bueno, podría, pues, romperse veredas o a lo mejor juntar no sé, ahora sí que presupuesto de diferentes lados, ¿verdad? No sé. Pero bueno, ahí, ahora sí que tú eres el bueno en esto. Nos dejaste con muchas ganas de seguir la ruta de qué va a pasar, cómo se puede ir aplicando y todo lo que va a derivar de este proyecto, porque si bien tienes muchos años trabajando acá, seguramente, hay mucho más por hacer. Entonces estamos pendientes y ojalá que con el tiempo también puedas volver a presentarte en este foro y nos cuentes, bueno, ya tengo una base de datos de, no sé, ya nos contarás en su momento, de un montón de registros y zonas. Sí, muchas Pues gracias, ojalá que sí. ojalá. Pues bueno, aquí podríamos estar, pues ahora sí que toda la tarde platicando. La verdad es que es un tema bien interesante, y pese a que, pues suena complejo de entrada, tú no lo hiciste ver como algo, te digo, como muy sencillo, muy digerido, muy fácil de entender y eso se agradece muchísimo. Para que prácticamente te decía, aquí en este foro participa gente que es especialista en el tema, pero también estudiantes y también gente común que está interesada por saber qué está pasando en México y qué están haciendo para resolver muchas problemáticas de interés. Y pues bueno, gracias por eso, por hacerlo atractivo, digerible y entendible para todos nosotros.
y pues esperemos que, bueno, yo ya descargué los libros que nos compartiste, los voy a rolar, y seguramente todos los que estuvieron aquí también. Gracias por eso también, por no, no quedarte solamente con el conocimiento, sino compartirlo con todos nosotros. Eso es genial. Y pues bueno, otra vez te agradecemos que hayas estado aquí en esta tarde. Y pues quisiera, no sé, que cerraras a lo mejor con un consejo, una reflexión, algo que nos pueda servir a todos o que, no sé, que nos digas algo que igual pueda dejarnos, pues, digamos, no cerrar la idea, sino a lo mejor continuar esta línea que nos compartiste hoy. Muy bien, claro que sí, Adriana. Muchas gracias, por la invitación. También es importante, te digo, para nosotros por divulgar el conocimiento, ¿no? Fíjense que cambié de sitio de trabajo y ahora aquí en el instituto tengo un poco más de tiempo. Entonces, durante estos 6 meses he estado trabajando con los colectivos y ha sido fenomenal porque en realidad ellos tienen muchas preguntas de investigación que son las que luego nosotros también desarrollamos en los laboratorios, ¿no? Entonces, creo que para los estudiantes y gente en general que pueda estar, que se acerquen a la parte de colectivos, porque a veces también no está muy visibilizado la violencia que ellos tienen, ¿no? Día a día. Entonces creo que ahí está la respuesta a toda esta cosa, ¿no? O sea, en acercarse a esas vivencias que los colectivos están teniendo respecto de todo, ¿eh? Desde el proceso de investigación, búsqueda, identificación hasta la cosa terrible de que les entreguen un cuerpo de una manera indigna. Entonces, si tienen duda de la parte de lo forense, pues acérquense a los colectivos porque ahí están las respuestas, ¿no? No están en la parte institucional, no están en la parte de investigación, están dándole respuesta a los familiares, como dijo por ahí Luis Adrián, ¿no? O sea, en esta parte del acceso a la verdad y la justicia, que esa es una cosa que les debemos, ¿no? Entonces yo me quedaría con esa parte, ¿no? Que la antropología debe de ir hacia esa cosa, hacia la parte de búsqueda de verdad y justicia. Muchas gracias, Mirsha. Sí, tocaste creo que un Mm. tema para cerrar bastante importante. De verdad, o sea, todo lo que hace la ciencia forense o lo que pueda llegar a contribuir, pues es básicamente por la gente y para la gente, ¿no? Y qué bueno que nos dejas como ser conscientes en esta sensibilización, porque para poder, digamos, como que realmente hacer cosas que sirvan es pues bajarse no porque implique que estemos en otro nivel, sino más bien acercarse de verdad a la gente que está viviendo todos los días estas dinámicas y no verlo como en una perspectiva lejana que realmente no nos deja Sí. entender como pues lo que está sucediendo realmente, ¿no? O sea, y te agradecemos eso porque es verdad. Yo creo que solo trabajando con la gente que está padeciendo día a día una desaparición, una búsqueda, todo el proceso y ver todas bueno, las limitaciones o las deficiencias que puede tener un sistema, pues es que puedes, como tú bien dices, buscar soluciones que Soluciones. realmente, puedan ser aplicables. Pues, gracias otra vez. Y pues bueno, este espacio es para todos. Ojalá que nos podamos volver a encontrar los que estuvieron esta tarde. Este ciclo se hace cada mes. Les estaremos compartiendo información sobre la siguiente sesión. Y pues bueno, es en la página de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues bueno, otra vez gracias, buenas tardes a todos. Un gusto tenerte otra vez aquí. Bueno, tenerte por primera vez, pero otra vez gracias. Mm. Y pues gracias a todos por sus comentarios, por su presencia y pues nos estaremos viendo y comunicando para estarnos aprendiendo todos juntos. Pues bueno, gracias, bonita tarde. Chao.